Bueno, en este punto, en este requisito, veremos el punto número 7 de los recursos de la norma ISO 9001-2015, que tiene que ver con recursos. Dentro del mundo de los recursos tenemos aspectos muy importantes para tener en cuenta. Las personas, la infraestructura, el entorno para la operación de procesos, seguimiento y medición de recursos, conocimiento organizacional, aspectos como la competencia, conciencia, comunicación y otros aspectos ligados con la documentación, que veremos a continuación. Es obligación de la alta dirección poder proveer todos los medios y los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades del cliente interno, es decir, los empleados, los proveedores, en general lo que tiene que ver con todas las partes interesadas que luego lo veremos a continuación. Pero si hablamos dentro de recursos propios de planta, necesarios, estamos hablando, por ejemplo, del personal necesario para poder realizar las distintas tareas en las distintas áreas de la organización, existencia y provisión de elementos de protección personal, si fuera necesario y la planta lo ameritara, niveles de capacitación, evaluaciones de calidad edilicia y transportes, recursos tecnológicos, es decir, la alta dirección tiene un papel fundamental en dicho recurso. El aspecto de personal o de las personas es fundamental para la norma y ya lo veremos más adelante en otros recursos que siempre la relacionan y lo tienen en cuenta. Es importante saber que las personas deben estar capacitadas, deben ser idóneas para el trabajo que están realizando. Todo esto tiene que ver con el famoso concepto de mejora continua, ¿sí? Y de competitividad y de control, obviamente, de los procesos, control y mejora de los procesos. Con lo cual, cada vez que haya una auditoría, es muy probable que se dirijan al área de recursos humanos y soliciten desde el listado de personal existente en planta o en la organización y los niveles de capacitación que tiene cada uno. En cuanto a infraestructura, la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos. En líneas generales, cuando uno recibe una auditoría, lo primero que se le va a pedir cuando se ataca el aspecto de infraestructura es un plano de la planta o de la organización. También se pide una descripción de los elementos que hacen la infraestructura. Puede ser desde edificios, equipos o hardware, recursos de transporte, tecnología de la información, comunicaciones. Se suele pedir un plan de infraestructura disponible. También se suele pedir, que es de gran importancia, un plan de mantenimiento, porque eso es lo que va a asegurar que la estructura se va a mantener a lo largo del tiempo y por ende va a asegurar de algún modo la calidad de los productos o servicios que estemos brindando. Cuando se habla del entorno para la operación del proceso, es muy importante que se entienda que se está hablando de todo el layout que tiene que ver con la planta, la organización o generalmente está más referenciado a industrias productivas, ¿sí? De productos tangibles, pero tiene que ver eso mucho con todo el medio que rodea a la organización, a la planta. En líneas generales, cuando se suele hacer una auditoría nuevamente de cualquier tipo, no importa cuál de los tres, se suele dar en las plantas industriales un, un recorrido por todo el área exterior que también influye y podemos estimar allí que puede llegar a haber o no algún tipo de riesgo externo asociado a la operación. Cuando hablamos entonces de entorno, lo que tiene que quedar claro es que la norma lo que trata de hacer es verificar
que tanto los aspectos sociales, psicológicos y físicos que están dentro de la organización no generan un daño o un problema posterior a los trabajadores, independientemente del ámbito de trabajo, sea una planta industrial, sea un área administrativa o prestadora de servicios. Por ejemplo, los niveles de temperatura de trabajo, el nivel de ruido ambiente, la calidad del aire, las posiciones ergonométricas y otros riesgos que pueden estar asociados con el área de seguridad de trabajo de las personas. Los recursos de seguimiento y medición, fundamentales para la norma ISO 9001 y para todas las demás. En general, tenemos que tener elementos de medición, también llamados como indicadores de gestión, también llamados como KPIs, son fundamentales para poder medir la calidad a lo largo del tiempo de los procesos, para poder medir si los objetivos que se pusieron a fin de año han sido cumplidos. Y por el otro lado, es importante decirlo, uno en general los suele focalizar sobre el scope o el alcance que fue declarado al comienzo de la certificación de 9001, pero en general las organizaciones tienen muchos más indicadores de gestión que los puntuales del área productiva. Desde mi punto de vista, mientras más indicadores podamos tener, mejor, porque la organización crece en forma sistémica y es muy importante para la mejora continua. Aquí vemos lo que tiene que ver con conocimiento organizacional. ¿A qué se refiere este punto? Este punto se refiere básicamente al historial de la organización, el historial productivo, el historial de todos sus procesos, tiene que ver con los registros, tiene que ver con asegurar que el conocimiento de la organización quede dentro de la organización, ¿sí? Y cada vez crezca más. En la siguiente filmina veremos algunos aspectos. Aquí vemos dos aspectos importantes, las fuentes internas y las fuentes externas, ¿sí? Las fuentes internas tienen que ver con lo dicho en la filmina anterior, ¿sí? Con las lecciones aprendidas, los historiales de procesos, los manuales de procesos de producción, diagramas de flujo, mejoras, controles de cambios que se hayan hecho. Todo eso forma parte de la historia interna de la organización y de alguna manera se tiene que poder evidenciar que se guarda, se tiene, se controla. Y después los factores o fuentes externas, por ejemplo, estándares, conferencias, recopilación de conocimiento de clientes. En ese caso vamos a tener las auditorías de satisfacción al cliente. Entiendan ustedes que todo el historial año tras año que se va incorporando a través de las encuestas a nuestros clientes es un elemento muy rico respecto de poder crear valor a través de esos aspectos señalados por nuestros clientes e inclusive aspectos a mejorar en líneas generales y también de descubrir nuevas necesidades que tienen que ver con el desarrollo de nuevos productos y servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que mantener, y esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero mantener un feedback con el cliente y tratar de obtener la mayor cantidad de información es de gran importancia porque aporta un gran valor y aspira a la mejora continua de la organización. Respecto de las competencias o de la competencia de las personas o del personal que tenemos en planta es fundamental. En planta, en una industria, en un área de servicios. ¿Qué quiere decir eso? Eso es poder, sin importar el tamaño de la organización, sea pequeña, mediana o grande, determinar cuáles van a ser los aspectos o la formación o la capacidad necesaria o idoneidad necesaria del personal para que a partir de él se haga un plan de capacitación y se puedan alinear
los aspectos necesarios en cuanto a recursos de capacitación, lo cual también hace a la mejora continua, lo cual también hace a la formación necesaria para cumplir con los objetivos del cliente y también necesaria para que la empresa pueda mm, introducirse en nuevos mercados, desarrollar nuevos productos, desarrollar nuevos servicios. Muchas veces eso también es fundamental, es un aspecto fundamental que desarrolla la alta dirección. ¿Sí? Poder detectar hacia dónde van los distintos mercados y cuáles tienen que ser las formaciones o capacidades de su personal. Por supuesto, todo esto está ensamblado con recursos humanos. La norma ISO 9001 nos dice, nos indica que es necesario, no de memoria, pero sí tiene que haber una internalización del personal que trabaja en la organización sin importar su eh, jerarquía. Tiene que haber un alineamiento con la política de calidad de la organización y con los objetivos generales de la organización y también particulares de la función de la persona, para que sepa hacia dónde va y con qué objetivos debe de cumplir. Eh, por supuesto, esto es también auditado cuando se reciben auditorías internas de clientes o de organismos de certificación. La norma también nos exige que los aspectos de comunicación, sea interna o externa, estén definidas, dentro de lo posible que estén escritas en un procedimiento, ¿sí? O sean bien conocidas. Algunos aspectos a tener en cuenta: qué es lo que se va a comunicar, cuándo se va a comunicar, con quién se va a comunicar, cómo comunicarse, quién comunica, porque ante efectos o problemáticas externas tendría que haber alguien que llevara la voz de mando y pudiera expresar hacia el área externa el parecer de la planta. Sí, por supuesto, como vemos aquí, tenemos evidencia que se puede solicitar, procedimiento de comunicación, evidencia de información compartida. ¿Por qué? Porque hay un aspecto importante en todo este tema de la comunicación, que es cuando se dan cambios en la organización, importantes cambios que pueden afectar la satisfacción del cliente indirectamente. Esos cambios internos tienen que ser comunicados. ¿Sí? O el ingreso de una nueva tecnología o el ingreso de una nueva área. Todo eso tiene y tiene que estar acompañado también, si es de importancia y va a afectar el sistema de gestión de calidad, tiene que estar representado por un control de cambios, que sabemos que es otro aspecto importante que nos pide la norma. Respecto de información documentada, este es otro de los puntos esenciales de la norma. La información y más que nada los registros tienen que estar validados o tienen que estar escritos o deben de figurar en algún sistema que permita evidenciar su realización. Después, los métodos para poder hacerlo pueden ser diversos. Puede ser un papel, un registro, un formulario, puede ser un sistema informático. En líneas generales, hoy en día, las medianas y grandes empresas se manejan a esta altura con distintos niveles informáticos, los cuales garantizan de algún modo la realización de una tarea o de un procedimiento. Importante, información documentada. En líneas generales, los procedimientos y la documentación en general tienen que tener un autor, tienen que tener alguien que lo aprueba, tienen que tener una fecha de realización, una fecha del vencimiento o de revisión y también una letra o número o identificación que indique su revisión. Es decir, que no pase de un año al otro, hayamos tenido cambios en los documentos o en los registros y no figuren o que la gente
no esté al tanto de esos cambios. Tiene que haber un seguimiento de la documentación. Tiene que haber una revisión con una frecuencia establecida por nosotros para poder revisar toda la información documentada. Depende de qué tipo de información, tendrá que ser actualizada según una frecuencia más corta o más larga. Eso lo determinamos nosotros dentro de la organización. Lo importante es que cuando recibamos una auditoría, si nosotros decimos que tal documento es revisado una vez por año, sea revisado una vez por año. Y si decimos que ese documento es revisado cada 5 años, será revisado cada 5 años. Lo que no puede pasar es que tengamos un documento obsoleto en el área del trabajo. Y acá podemos ver entonces lo que comentábamos antes, la identificación y la descripción, el formato, la revisión y aprobación de idoneidad y adecuación del documento, y por el otro lado, cuáles son las evidencias que se suelen solicitar cuando uno hace una auditoría. Un listado completo de los documentos del sistema, procedimiento de revisión de documentos, o sea, a ver, así como hay un documento que habla sobre el área de compras, sobre el área de comunicación, sobre el área de producción, va a tener que haber un documento, ¿sí?, o algún elemento que indique cuál es el proceder para el manejo de la documentación y que no se encuentre obsoleta. Dos temitas más que tienen que ver con el manejo de documentación. La primera, es importante que los documentos no estén en una computadora o en un bibliorato como hasta hace un par de años. Es importante que el documento que se va a utilizar esté en el lugar donde se va a utilizar. ¿Sí? Si estoy utilizando un determinado registro para registrar algo, no es que uno se tiene que dirigir hacia otro sector o hacia otra área lejana para poder registrarlo. Es importante la disponibilidad de los documentos. En muchas organizaciones existen, por supuesto, en cada puesto de trabajo, una computadora y en esa computadora se puede hacer el registro de determinados aspectos que necesitan un control y una medición en el tiempo. Un detalle más para que tengamos en cuenta. Documentación externa. Cuando la documentación ingresa a la organización, por ejemplo, si nuestra organización elabora productos con determinadas especificaciones requeridas por nuestros clientes, esa documentación tiene que estar bajo control y tenemos que tener las últimas versiones de esa documentación porque van a ser va a ser la información que voy a cargar en nuestros sistemas informáticos para la producción de ese bien o elaboración de un determinado servicio. En todos los casos, esa información que algunas veces inclusive llega por mail o llega por pedido del mail, es necesaria tenerla controlada, archivada, registrada. En líneas generales se hace en forma digital, ¿sí? Pero tiene que estar caratulada y tiene que tener un registro claro, porque si después llega alguna determinada queja o reclamo del cliente, tenemos en qué respaldarnos.